para estos fibos alcistas, ¿qué es lo que continúa? Recordemos lo que hace la mayoría de los fibos, y la mayoría siempre hablamos de la media hacia arriba, pero digamos que el 90% de los fibos lo que están haciendo siempre es un impulso, un primer retroceso, luego superan la B, hay unos que lo hacen por más, otros lo hacen por menos, este superó la B hasta este punto en este momento, y luego lo que viene es que buscan un retroceso en la zona profunda de los fibros. Estas zonas profundas de los fibros, entonces sabemos que en esa bajada pues va a venir también él haciendo sus respectivas paradas, o sea, en distintos puntos, o sea, no va a ser lineal. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir proyectando lo que sería para este FIBO alcista un retroceso, para este FIBO bajista, que es un viaje a la extensión. Porque en este FIBO bajista nosotros estamos viendo lo siguiente. Estamos viendo su impulso, hizo un retroceso, superó la B y ahora se vino a un retroceso a la zona profunda, para luego ¿qué? Hacer su viaje a la extensión. Ahí es donde vemos que se complementan los dos FIBOs. Lo que para este es viaje a la extensión, para el otro es un retroceso, que sería para el FIBO alcista. Entonces, cuando ya vemos más detalle, pues ya nos vamos a ir a 4 horas, donde vamos a ver ahora en qué nos vamos a enfocar, en ese posicionamiento, perdón, en ese posicionamiento que nosotros estábamos viendo al alza, que es ya esos últimos movimientos, que son la parte de ese retroceso del FIBO grande. Y ahí es donde nosotros, y aquí nada más para hacerlo más chiquito, y vean, por ejemplo, cómo aquí viene corriendo un FIBO en 4 horas que ya tiene desde el día 21 de noviembre. Y todavía no ha hecho, se ha quedado en zona, puesto toda la parte de diciembre que se quedó en zona de retesteo, de consolidación, movimiento horizontal. Luego ya hizo un siguiente impulso y lo que estaríamos esperando es su respectivo retroceso. Inclusive, esta semana se ha quedado aquí nada más en movimiento horizontal. Ahí se ha quedado estacionario ahí. Y lo que estamos esperando es el siguiente movimiento para que empiece su respectivo retroceso. Retroceso cuando lo vemos ya en su movimiento alcista. Ahora, acompañamos con eso otros indicadores, sí, como los patrones armónicos. Entonces, si nosotros nos vamos a 2 horas, ahí nosotros tenemos un buen patrón armónico, que es un chart que está al 88%, que si ustedes se fijan, todavía no ha hecho su retroceso, que mínimo lo hacen al 38, que ese retroceso que hace también es parte. Nosotros lo vemos a nivel del FIBO, del retroceso que estamos esperando para este FIBO. Y el 38, vean dónde está acá. Cuando nosotros nos ponemos ahí nos dice el 38. La mayoría de los patrones armónicos, y nuevamente esto es arriba de la media, ¿verdad? Cumplen por lo menos con el 38. O sea que ese sería un buen recorrido antes de que tomen otra dirección. O sea, puede ser un retroceso, un nuevo impulso y después un nuevo retroceso para venir y buscar quizás un 50 o un 61. 61 sería muy aceptable. Porque sabemos que eso también es parte de ¿qué? Del viaje a la extensión en ese FIBO más grande. Y por eso es que manejarlo de forma, digamos, la visión global de esto nos debe permitir de que nosotros podamos ver que lo que está haciendo, número uno, pues no es nada loco, no es nada que no pueda hacer el mercado, está dentro de la estructura del mercado, pero que también nos podemos ir apoyando. Y ya miren, en 1 hora tenemos también la formación de un chart y que lo va a hacer, lo va a cumplir. Y que para nosotros eso representa una muy buena oportunidad de poder hacer alguna operativa, manejando siempre, ¿verdad? Nuestra gestión de riesgo de manera apropiada. Eso significa que si están operando manual, pues ya saben, pues colocar sus respectivos de stop loss, colocar dónde va a estar su take profit, hacer ese provisionamiento o utilizar alguna técnica que ustedes consideren conveniente. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar la técnica del leveling, sí. Entonces gestionan bien su riesgo, dicen, tomo una entrada ahorita, programo unos 3 pisos, que eso me da tantos pips. Ah, yo dije que podría llegar hasta esta zona. Ok, perfecto. Entonces ya programo yo unos 3 pisos, 4 pisos, no sé, dependiendo de la gestión de riesgo que ustedes definan, de cuánto es lo que están arriesgando de su capital. Y perfecto, a partir de ahí ya sabemos que eso se va a empezar a mover. Y si llega y toca mi stop loss, perfecto, no pasó nada. Ese ya fue un riesgo que yo tomé bien medido, muy bien calculado. Y de esa forma, pues ya, listo.
Entonces, cuando ya lo vemos en una hora, vemos un poco más de los fibos alcistas, vemos los retrocesos que estamos esperando, el último fibo. Hay solo una variable que me queda por ahí, que en este caso es que todavía no he visto, ha hecho su retroceso, vean, hasta la zona del 38 por acá, para el FIBO chiquito y para el FIBO grande, pues todavía apenas llegó al 23, pero no he visto que ha superado la B. Entonces, esa es la única variable que aquí me queda pensando un poco antes de que empiece a hacer su retroceso, que van a venir acompañados también de este FIBO. Cuando nosotros ya lo vemos en 15 minutos, y aquí quiero que lo vean de esta forma. Vimos ya una semana, vimos por acá, luego vamos a quitar aquí esto para no tener tantas líneas, vimos ya el diario, vimos 4 horas, hemos visto una hora y por último vemos 15 minutos, porque en 15 minutos, para mí, en lo personal, yo tengo ahí una mirada fresca, digamos, del movimiento en corto que está haciendo, o sea, cómo se está moviendo el mercado, cómo está reaccionando ya. ¿Lo puedo hacer en 10 minutos, en 5 minutos y 1 minuto? Sí, perfectamente, lo puedo hacer. En mi caso, me gusta 15 minutos porque en 15 minutos yo tengo ya cierto nivel de certeza de ese movimiento que está haciendo. Luego, mi operativa, yo la planteo ya en una hora, es 4 veces esa temporalidad. Y reviso siempre en una hora, ¿verdad? Y después reviso siempre en 4 horas, porque ya en 4 horas yo tengo ya el movimiento un poco más largo, entonces ya puedo ver una tendencia. De igual, cuando hay un rompimiento de estructura, yo primero lo estoy revisando y lo estoy chequeando en 15 minutos para luego ir encontrando esas comprobaciones ya en una hora, luego en 4 horas. 2 horas lo tengo acá, sí, porque es como un comodín que lo tengo ahí, porque pronto hago un split de la vela de 4 horas para poder analizar eso. Entonces, si nosotros nos vamos a los 15 minutos, entonces nosotros vemos qué tengo yo en 15 minutos. Vean, los mismos fibos alcistas que son parte del retroceso en esa temporalidad mayor y aquí el movimiento horizontal en que se quedó. O sea, aquí se quedó en una zona de retesteo. Si alguien estuvo aprovechando esto para hacer pequeñas compras, ventas, pues probablemente le sacó muy buena cantidad de pips. Porque eso en compras cortas y ventas cortas, o sea, buscar unos 15 pips, de pronto unos 20 pips, sí, probablemente le funcionó muy bien. Entonces acá lo que estoy viendo son los trazos, miren, de los fibos que se dieron bajistas, y estos fibos, ¿qué fue lo que sucede? Miren, aquí en este retroceso superó la A. Entonces, cuando sucede eso, uno se regresa a la mesa de dibujo y se vuelve a plantear qué va a pasar. Miren en el último fibo que está aquí, ¿dónde se encuentra? Miren, hizo su respectivo impulso, un retroceso muy bonito, arriba del 86 de Fibonacci. Recuerden, la línea verde era el 86, la azul es la del 78, el 61, el 50, el 38, el 23. Pero ustedes se pueden poner sobre cada una de las líneas y esas líneas les van a decir de qué se trata. No les va a dar el precio del mercado y les va a dar a qué posicionamiento dentro de un Fibonacci corresponde. Hizo un muy buen retroceso acá, respetó hasta ahí y ahora lo que estaba buscando es viaje a la extensión. Y eso es lo que todos pues estamos esperando, que ya empiecen esas comprobaciones ya de ese retroceso que vaya haciendo el viaje a la extensión ya del FIBO bajista para que empiece a bajar. ¿Va a ser un buen recorrido? Sí, va a ser un buen recorrido. Nos sorprendió un poco porque en temporalidades de una hora y eso, las estructuras bajistas que ya tenía las rompió y fue superándola y esto recuerdan que lo comentamos y lo dejamos comentariado ¿por dónde? Creo que por acá. Habíamos puesto este FIBO, que era el FIBO bajista, estaba buscando su retroceso, pero al superarlo lo rompió. Pero creo que lo habíamos puesto, creo, no me acuerdo si en 4 horas. No recuerdo dónde lo dejamos. Bueno, en algún punto habíamos colocado los comentarios de los respectivos FIBOs. Aquí teníamos en un día. Que aquí estaba FIBO 1 y FIBO 2, que esos son los FIBOs que estaban hasta. Hubo también una formación de un FIBO y este FIBO, cuando hizo el retroceso, bueno, esto lo rompió y lo que estamos esperando es que llegue a las zonas profundas estos FIBO. Sin embargo, yo todavía soy consciente de que esto podría romper este FIBO y caer al siguiente, que sería todavía una zona más arriba del 86, porque ya aquí estamos en el 86 de este FIBO grande, el 86 de ese FIBO grande. Entonces, somos conscientes de eso, por eso definimos zonas y no puntos específicos. Yo antes era muy
me gustaba definir las zonas, mejor dicho, los puntos específicos, o sea, para hacer unas entradas ahí muy precisas. Sin embargo, con el tiempo uno se da cuenta de que a veces el mercado llegó, estuvo muy cerquita y entonces no tocó y por una milésima de pip, una centésima de pip, de pronto no te abrió la operación o de pronto no tocó tu take profit y cosas como eso. Entonces es mejor definir zonas donde uno puede entonces decir, bueno, en esta zona se convierte en una zona interesante para operar de esta forma. Ahora, eh, operar, digamos, si nosotros lo vemos aquí, en esta temporalidad grande de una semana, operar aquí compras, yo diría muy riesgoso, no operamos compras ahí ya, porque aquí yo la que estoy esperando ya es ese respectivo retroceso. Entonces, esta se convierte en una zona en la que yo voy a tener mucho cuidado con mi operativa, porque aquí lo que principalmente estaríamos planteando ya son operativas de venta. Ahora, que de pronto dirán, pero mira, si esto podría subir y como estamos en una temporalidad alta, mira, o sea, yo podría obtener unos 20 pips, 30 pips de aquí al borde del FIBO, sí, hay hasta 52 pips, pero esto es muy riesgoso. ¿Qué riesgo es el que nosotros estaríamos corriendo? Que si yo de pronto me pongo a operar una operativa en compras y ya el mercado hace su respectiva reversión, que viene con respecto al viaje a la extensión, empieza a caer el precio. Y cuando empiece a caer, y si yo estoy utilizando una técnica de múltiples pisos, una técnica de leveling, lo que va a pasar es que me va a empezar a abrir un montón de pisos, porque va a empezar a bajar, bajar y bajar y bajar. Y entonces cuando veo me abrió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y estoy entonces montado luego en la burra. Entonces tengo que esperar el siguiente retroceso que se va a dar, porque el mercado siempre se mueve en patrones de onda. Vamos a ver que va a tener un impulso, más o menos esta zona, va a ser un retroceso y luego un siguiente impulso. Entonces, si de pronto me monto en una operativa en compras, el mercado empieza a hacer reversión hasta que llegue aquí y haga este retroceso, yo podría salir. Entonces, eso es un riesgo que creo yo ninguno de nosotros quiere correr. Entonces, por eso les digo, esto sería, y esto es lo que comentamos siempre en la comunidad de facilitadores, de cuáles son esas zonas de riesgo donde quizás ya no es muy prudente que nosotros, si me llega una operativa en compras, pues entre en compras, sino más bien lo que estoy esperando aquí ya es entrar en operativa en venta, ser paciente acá. Entonces, eso es un poco con nuestro amiguito del euro dólar y es un par súper interesante porque es un par que mueve buen volumen de mercado, o sea, mueve buena cantidad de pips, a eso me refiero con volumen de mercado, que paga muy bien, pues no muy bien, paga lo que debe pagar, paga el estándar. Ustedes saben que los pares de divisa, dependiendo del par, pagan un poco más o pagan un poco menos el pips. Entonces, aquí tenemos un par de divisa que paga el lote estándar. O sea, $10 en un lote estándar. Entonces, paga bien. Entonces, mueve buen volumen, paga bien. Son de las condiciones que a mí me parecen muy buenas para que un par le demos seguimiento e iniciemos operativas con ese par. Bien, vámonos ahora a otro par. Eh, vamos a irnos, De que si les... pongo eh, una pregunta. Les Cuando agradecería que levanten la mano para saber quién habla y que, porque cuando levantan la mano ya luego me aparecen de primero en el cuadrito arriba. Entonces, así, no sé quién, alguien abrió el micrófono, no sé quién fue, sí. Entonces, si puedes levantar la mano para que me aparezcas arriba de primero y saber quién es. fue Diana, Diana la que estaba hablando. Ok, Diana, buenos días. Buenos días, Otman. Cuando tú hablas de irse de irse a la extensión, ¿cierto? Cuando hablas de que subirse a la extensión es en el pivo bajista, ¿cierto? No es volver a la extensión del pivo alcista, sino irse y buscar ya irse hacia abajo. Eso es correcto. O sea, ahí estamos hablando de que en este FIBO que nosotros hemos tenido bajista, de este de acá, ¿verdad? Del FIBO grande, denme un segundito, del FIBO grande acá, ¿qué es lo que él está haciendo? Un retroceso a la zona profunda. ¿Cuál es el siguiente movimiento? El viaje a la extensión. O sea, vamos a verlo aquí en macro. Impulso, retroceso. ¿Qué es lo que sigue? Ya hicimos la A, la B, la C, sería aquí el cumplimiento de la C en esta zona. Y luego lo siguiente que dice, la D, el viaje a la extensión. Ese viaje a la extensión es el que estaríamos nosotros esperando. Que, como yo les decía, conservadoramente, pues uno, no, yo en lo personal, ¿verdad? Muy conservador, no me busco todo el viaje a la extensión, porque aquí en la búsqueda de este viaje a la extensión, yo voy a tener lo siguiente, que el precio, perdón,
va a bajar, va a tener un retroceso, va a volver a bajar, o sea, va a tener impulsos y retrocesos. Entonces aquí empieza la montaña rusa emocional. Entonces yo prudentemente, yo, ¿verdad? Está mi posición, aquí es mi disclaimer, esto es lo que hago yo. Digo, me voy con un impulso, espero, ¿verdad? Cierro operativa, espero un siguiente retroceso y luego reanalizo ahí hasta dónde llega. Llegó a una zona profunda de un nuevo FIBO bajista, entonces, ok, me vuelvo a montar en una operativa nuevamente buscando el viaje a la extensión. Porque en la búsqueda de, digamos, de su viaje a la extensión, esto va a formar nuevos FIBOs. Entonces aquí vamos a ver impulsos, vamos a ver retrocesos, vamos a ver otros impulsos y vamos a ver luego retrocesos y así sucesivamente. Claro, no va a ser así, digamos, tan simétrico como yo lo estoy poniendo en este momento, ¿verdad? Que eso sería lo ideal. Probablemente va a ser un tanto asimétrico, pero es importante que nosotros podamos aprovechar esos momentos. Entonces, Marisol, ¿quieres agregar algo? Sí, alguito antes de que te cambies de par. Y es que hay algo bien interesante y es que cuando tú lo ves ahí en temporalidad de una semana, vemos que ya está como en el punto de que haga ese retroceso. Sin embargo, es importante que se verifique las personas que están haciendo análisis qué temporalidad van a utilizar, porque si nos vamos a mirar más o menos en temporalidad una hora, ayer esperábamos de pronto algún movimiento por la noticia que iba a salir Mr. Powell a hablar, pero todos quedaron a la expectativa porque la verdad no dijo absolutamente nada, o sea, quedó en tablas, no sabemos si quiere subir, si quiere bajar, o sea, fue muy prudente en su discurso y eso hace que el mercado quede a la expectativa de lo que va a pasar mañana. Por eso es que, por ejemplo, yo esperaba movimientos en Londres, pero quietico, o sea, ni mucho ni poco, y ahí es donde viene la bondad y el beneficio, digamos, que la herramienta de Pitgrave, porque pues Pitgrave busca 20 pips no más, entonces a veces cuando hay esos movimientos pequeños, ahí es donde funciona muy bien también la herramienta. Pero si nos vamos a dar cuenta, para los que hacemos análisis, hoy el mercado ha estado realmente, desde ayer, ha estado quieto, calmado, tranquilo, porque están esperando mañana el resultado de lo que es el IPC de Estados Unidos y los subsidios de desempleo, que son dos indicadores que pues van a medir qué es lo que va a pasar en el mercado. Ahora, los comentarios dicen que parece que la inflación puede que no haya subido, sino que al contrario haya bajado un poco. Eso que pues va a dar a pensar, pues que pronto el dólar va a bajar, por ende puede ser que el euro suba, pero también puede pasar que si hay un mínimo de porcentaje que se ve alcista, puede que se cambie y ahí es donde dicen no, Powell va a subir más las tasas de interés, entonces puede llegar a manejar. De ahí la importancia de que cuando vienen estos anuncios que son de alto impacto, para muchos, o yo personalmente ya aprendí que es mejor estar quietico esperando que pase todo ese movimiento brusco y ya mirar qué dirección toma el mercado. Entonces, para algunas personas que estaban en el chat preguntando que si el euro iba a bajar, que si el USD va a subir, sabemos que en el análisis que hacemos es algo que puede pasar, y Lucas lo decía, puede que suba, puede que baje, entonces ahí ellos dicen, pero ¿cómo así? Tuviéramos la bolita de cristal, vuelvo y lo dicen, seríamos millonarios, entonces hay que ser muy prudentes en el momento de hacer la operación y colocación, porque ahorita es un punto crucial donde sabemos qué va a pasar con el mercado y realmente cómo van a venir muchas cosas para este año. Entonces es ser muy prudentes y esperar, porque mañana sí esperamos que hayan unos buenos movimientos, porque ya se va a definir con los resultados que salgan tanto del IPC como de las nóminas de desempleo. Era eso. Gracias, Marisol. No, no, buenísimo y muchas gracias, Marisol. Eso es parte y lo grandioso de nuestra comunidad, esa inteligencia colectiva que creamos. Marisol es una experta revisando siempre los anuncios fundamentales y estar preparada para eso. Y eso es algo mucho de lo que nos comparte siempre, porque de esa forma nosotros podemos tomar decisiones bien informadas. Y tal como Marisol lo decía, y eso lo vemos aquí, y nada más voy a rescatar esta parte. En una hora, mire. Miren todo este movimiento horizontal que ha tenido. O sea, se ha quedado aquí retesteando, se quedó aquí consolidando, se quedó en movimiento estacionario ahí en una zona. Pero en esta zona, como yo les decía, de pronto, si has entrado en una compras, aquí sacas una cantidad de pips ahí, qué sé yo. A ver, veamos aquí. Por ejemplo, miren, aquí fueron 47 pips de movimiento. Y si después hubieras entrado aquí en unas ventas, hubieras obtenido aquí perfectamente unos 20, 30 pips ahí. Entonces, dependiendo de lo que estés, del momento,
Pero sabemos que en la zona en que está, todo el mundo está a la expectativa de que el precio empiece a bajar. O sea, de que se consolide el dólar y entonces se fortalezca, perdón, el dólar y el precio empieza a bajar. Entonces, una vez vemos eso, pues todo el mundo mejor se queda así como quietico esperando, 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 antes de que de pronto yo me entre en una operativa, quizás en un momento por buscar unos 20 pips, a menos de que obviamente le ponga mi respectivo stop loss. Y si es así, perfecto, no pasa nada. O sea, entré en compras, le puse un stop loss, hice un retroceso, tocó mi stop loss y listo, paré de contar, me fui a hacer otra cosa. Entonces, eso es parte de lo que siempre revisamos. Ok, vámonos al CAT Chef, que el CAT Chef presenta una condición eh, similar, pero en sentido contrario. Y aquí es donde también nosotros vamos aprendiendo sobre eso que llamamos correlación de pares, correlación positiva, correlación negativa. Entonces vamos a esperar un segundito que nos termine de cargar ahí de los gráficos, porque nosotros vemos aquí, por ejemplo, en el CAT Chef, ya nos cargó todo, en temporalidad de una semana, y lo que nosotros estamos viendo es lo inverso a lo que estábamos viendo con el euro dólar. Y ojo, siempre empezamos en una semana. Con el euro dólar, nosotros estábamos viendo lo siguiente, que nosotros mirábamos un fibo bajista, o sea, nosotros estábamos viendo esto, hizo un impulso, hizo un retroceso bien profundo y estamos esperando que empiece a bajar, ¿verdad? En su viaje a la extensión. Eso es lo que estamos esperando. Aquí vemos un impulso al alza, entonces aquí vemos nuestro respectivo impulso al alza, un retroceso, ¿verdad? Que hizo y que formó también un armónico, superó la B y ahora bajó a una zona profunda, ¿verdad? Hizo un retroceso profundo, llegó a la zona que ya habíamos marcado, que habíamos limitado, pero que sabíamos que podía superar ahí un poco. Y ahora lo que estamos esperando ya es que ahora venga a dónde? En su viaje a la extensión. O sea, que ahora esto empiece a subir buscando la D. Entonces ahí tiene su A, su B, hace una C profunda aquí y luego se va en su viaje a la extensión. Eso es lo que todos estamos esperando porque técnicamente y la estructura del mercado nos dice ese sería el siguiente movimiento. Que ojo, nuevamente, esto es temporalidad de una semana, pero esto ya nos da la visión en el macro del movimiento del mercado. Ya cuando bajamos a temporalidades de un día, bajamos a temporalidades de 4 horas, entonces donde ya vamos buscando esas comprobaciones para ir verificando que ya el movimiento se está dando, porque como yo les decía, cuando analizamos esto desde hace ya varias semanas, y nosotros decíamos, la variable que nos queda aquí todavía, ahí es que si de pronto, por alguna razón, algún anuncio, algo así, el mercado todavía baja el precio, o sea, baja, digamos, se debilita el canadiense, al debilitarse el canadiense, pues se pagan menos francos suizos, o sea, el precio baja que el mercado pueda romper este FIBO alcista, en cuyo caso bajaría esta siguiente zona. Y por eso también la dejamos ahí con sus circulitos, porque esa es una zona donde en algún momento el mercado va a regresar. Va a regresar porque ahí dejó liquidez, ahí hay order block que todavía están ahí corriendo. Entonces, esa es la única variable que nos quedó ahí. Sin embargo, cuando nosotros ya vamos a encontrar, ya vamos a buscar esa comprobación que les decía en temporalidades menores, y bueno, y solo para que se den una idea, si alguien tomó una posición, digamos, en el punto más bajo o cerca del punto donde regresó, a este punto ya obtuvo más de 100 pips. ¿Cuánto podría obtener si entra en un operativo en compras de largo plazo? O sea, puede obtener aquí perfectamente y me voy hasta la siguiente parada que va a ser cuando empiece a subir de 300 y tanto de pips. ¿Les suena conocido ese número? Sí, muy parecido al número que estábamos hablando también cuando vimos el euro dólar. Siguiente parada que va a ser, pues va a estar en esta zona, ya estamos hablando de 500 pips, pero ¿cuánto tiempo podría tomar eso? Eso podría tomar unas 8 semanas, igual. Y eso que cuando ya hace el movimiento al alza, pues a veces no son tan acelerados o tan rápido como podríamos verlo. Sofía, buenos días, tienes la mano levantada. Buenos días, Osman. Te tengo una consulta. Yo en el Cash Shift tengo el punto de entrada en 0.68815. Ahora va en ganancia, yo lo llevo más o menos como, que sea más o menos va en $27 de ganancia. Ujú, Pero mi cuenta es pequeña. ujú. No sé si cerrar la operativa, esperar que suba un poco más y ya cerrarla. Y lo que dices cuando ya retesté, volver a entrar o si esperar a que corra. Eh,
Aquí, y muy buena tu pregunta, Sofía, porque como, y tal como lo mencionas, mi cuenta es pequeña. Entonces, a veces, y esta es nada más una recomendación, cuando yo tengo una cuenta pequeña, yo lo que hago es que aprovecho un impulso, eh, cierro, o sea, recojo ganancia, espero un siguiente retroceso, pero ahí yo tengo que ir analizando ya en temporalidad de 15 minutos, de 1 hora, porque aproveché ese impulso, espero un retroceso y hago una reentrada en un siguiente impulso. Entonces, a veces como que al mismo trayecto le saqué una vez, le saqué 2 veces, le saqué 3 veces, porque yo también puedo esperar, digamos, esos 300 pips de un solo, pero esos 300 pips me pueden llevar 8 semanas. Y a veces en ese impulso y retroceso yo puedo sacar 20, 30 pip por cada impulso, retroceso, otro impulso, y entonces yo voy cosechando y puedo sacar en estas 8 semanas 2 o 3 veces esa cantidad de pips. El otro día estábamos revisando unas estadísticas de cuántos pips estábamos haciendo. Hicimos en una semana más de 400 pips en una semana, con operativa manual, ¿verdad? Entonces, y no eran operativas de largo posicionamiento, digamos, que estaba buscando en una operativa 80 pips, 100 pips. No, eran operativas muy cortas, operativas donde buscábamos 20 pips, de pronto 25 pips. Entonces, y estábamos haciendo un promedio de 80 pips por día. Eso es muy bueno. Al final, 400 pips, más de 400 pips, fueron como 424 en una semana, fue muy bueno. Entonces, como ves, digamos que me rinde más poder hacerlo aprovechando el impulso, pero para eso, obviamente, recuerden, en las sesiones de análisis, lo que vemos es análisis de mercado, debe estar basado en el análisis que estás haciendo para determinar esos buenos puntos de entrada. Y ahí es donde uno se va a temporalidades más bajas para ir buscando dónde sería más preciso hacer esa entrada. Eh, de acuerdo. Ahora, y haciendo nada más la salvedad, si lo que tengo, digamos, es una cuenta, digamos, un poquito más grande, y entonces estoy loteando mejorcito, estoy loteando un poquito más alto, y no me preocupa dejar una operación por una semana, 2 semanas, de pronto un mes que esté corriendo ahí, entonces tranquilo, entro ahí, dejo mi operativa y ahí la dejo correr. Y ahí voy revisando cómo va, cómo va, cómo va, pero ya no le tengo que dar tanto seguimiento. Cuando ya hago operativas más cortas, como esa que te decía, que aprovecho el impulso, me salgo, espero un retroceso para aprovechar un siguiente impulso, esa operativa requiere más supervisión. Esa operativa requiere que estés diario sentado revisando el mercado, revisando el movimiento, por lo menos un par de veces al día. A lo mejor en la mañana y luego en la noche, ya con más tiempo, haces tu análisis, tu revisión, ves tus puntos, probablemente tus próximos puntos de entrada y a partir de ahí pues vas evaluando. Ojo, siempre con su respectivo stop loss y colocando tu take profit para que inclusive en la madrugada pueda estar abriéndose una operación, recogiendo tu ganancia y listo. Marisol, ¿quieres agregar algo? Sí, Osman, es que con base en lo que estaba comentando, preguntando ahorita, creo que Sofía era la que estaba ahí, y ella comentaba que tenía $29 en ganancia y que tenía una cuenta pequeña. Dije, me puse a hacer cálculos así rápido. Digo, si tiene una cuenta de $500 y tiene $29 de ganancia, está teniendo más de un 5% de utilidad. Entonces, ahí es donde también la invitación es de que vayan a revisar esa parte de ganancia para los que les gustan hacer scalping, porque si vamos a mirar, esto es una operación de scalping. Entonces, es donde tú revisas si hay una entrada, tienes una utilidad y tú dices, listo, ya hice mi utilidad y eso hace parte de lo que llamamos nuestro plan de trading. ¿Para qué? Para poder tener esa digamos que esa constancia y esa disciplina. Que si tú hiciste el 2%, el 3% en el día, listo, ya hice lo del día y me voy y mañana espero otra vez. ¿Por qué? Porque puede pasar, y creo que a muchos nos ha pasado, de que ponemos la operatividad, empieza en positivo y por querer más, resulta que hubo una reversión y se devolvió y ahora quedó en negativo y lo que podíamos haber sacado de ganancia en un día se nos puede demorar a veces hasta 2 o 3 días para que vuelva a generar esa ganancia. Entonces es importante que puedan hacer esa evaluación del porcentaje de ganancia que tú tienes versus tu capital, porque a veces pensar que $29 no es nada, puede ser muchísimo comparado con una cuenta pequeña, viéndolo en temas de porcentaje. Entonces, para que puedan tenerlo presente y ya, combinando esa estrategia,
para poder decir, yo salgo y vuelvo y entro, que es algo que a mí me encanta hacer y que he estado practicando mucho, es con respecto a esos soportes y esas resistencias que son claves, porque el mercado respeta eso. Entonces, si ya llegó a un punto y tú cerraste, pues dices, voy a esperar otra vez hasta que se devuelva y cuando ya llegue a ese punto tomas la decisión o de lo contrario esperas. Pero sí es importante que tomes esas ganancias, que respetes ese plan y que a veces por querer mucho terminas solamente demorándote en cuestión de tiempo o no sacando ganancia en el momento que quieras. Era eso, Osman, con base en lo que ha dicho Sofía. Gracias, Marisol. Sí, y efectivamente, y a veces también ahí también está la parte de tranquilidad, esa tranquilidad que de pronto nos da ok, entré en mi operativa, obtuve ganancias, estoy sonriendo, ya, de oreja a oreja, tranquilo, listo, y no que de pronto entré y se regresó, ay, lo hubiera cerrado y empieza el estrés y retrocedí un poco más, ay, sí, ya llegó al punto de entrada, o sea, ahorita estoy tabla, entonces también esa tranquilidad para que no nos genere estrés, no nos genere preocupación, no nos genere angustia, porque si no, entonces luego vamos a tener emocionalmente un problema. Y eso es parte también del psicotrading. Entonces, cuando nosotros vemos en diario nosotros vemos lo que vamos a ver, entonces es esta parte, el retroceso que hizo se convierte ¿qué? En una subtendencia contra tendencia bajista. Entonces, aquí es donde nosotros venimos y revisamos y vemos, ok, aquí yo tengo ahora el FIBO a la baja. ¿Qué está esperando ese FIBO a la baja? Y miren, para los que iniciamos la sesión, esto es muy parecido a lo que hemos estado viendo también con el euro dólar. Que tuvo su impulso, retroceso, y que ahora está en su etapa de reversión o viaje a la extensión. Y ahí es donde nosotros vemos esta parte de pares correlacionados, les decía hace un momento. Y aquí, ¿qué variable es la que nos queda todavía afuera? Recuerden que la mayoría de los FIBOs, ¿qué es lo que hace? Y esto se los digo para que siempre nos preparemos de lo que pueda suceder y no nos sorprenda. Que el mercado hace sus impulsos, tiene su retroceso y que luego supera la B antes de irse a la zona profunda. Esa es la única variable, esta aquí abajo, que todavía me queda por fuera acá. Y digo como variable porque siempre está la posibilidad de que suceda y sabemos muy bien que eso, si lo vemos en una temporalidad mayor, eso, ¿qué significa? Un pequeño movimiento así, entonces se mueve un poquito todavía, baja todavía un poquito antes de subir e irse a la parte profunda. Cuando ya nosotros venimos y lo vemos en 4 horas, ya estamos viendo de esa partecita abajo ya los fibos alcistas, pero estos fibos alcistas van a tener sus respectivos retrocesos. Miren, por ejemplo, ya tuvo su impulso, miren, tuvo su impulso, un primer retroceso y luego ahorita está buscando viaje a la extensión, pero ese retroceso fue al 61 de Fibonacci, que es la línea que está después del 50%, donde cambian los colores. Ahí está el 61 y llegó hasta acá. Sin embargo, esto es para este segundo Fibo, para este Fibo anidado. Sin embargo, sabemos muy bien que puede bajar hasta el Fibo, el primer Fibo, y ir a la zona profunda del 86 antes de despegar. Entonces, esa es la variable que todavía nos queda. Que una buena operativa en compras puede entrar ahí, sí. Si lo ves a largo plazo, perfecto. Si no, y recogiendo, recoges y esperas, recoges y esperas, recoges y esperas. De tal forma de que lo vayas viendo tranquilamente. Cuando ya nosotros lo vemos en una hora lo que vamos a ver es estos fibos ya nos concentramos en ese último bloquecito que vemos esos fibos al alza. Y en esos fibos al alza ya tenemos un fibo alcista, probablemente por acá vamos a buscar un segundo, ahí ya hubo una formación de un segundo. ¿Y qué pasó con este fibo pequeño? Que vean, hizo su retroceso y el retroceso llegó aquí hasta arriba, antes del 78, después del 61, pero no el 78, por lo tanto iba a llegar hasta acá su extensión, que la cumplió hace un momento. Hace un momento llegó al total de la extensión. Si nosotros buscáramos un FIBO a la baja, ¿qué sucedería? Que en el FIBO a la baja ya lo rompió. Porque si nosotros buscamos aquí un FIBO a la baja, vean, impulso. Hizo un primer retroceso, superó la B aquí, buscando su retroceso profundo aquí. Aquí rompe la estructura bajista. Y eso es lo que buscamos, también esos rompimientos de la estructura bajista que ya nos están dando mayores comprobación del movimiento de reversión al alza. María, buenos días, ¿tienes la mano levantada? Osman, he estado viendo el de XY esta mañana, ¿vale?
Ujú. El indicador del dólar Sí, y está por la tierra, o sea, súper bajo y no sube. no sube. No sube ni para tres. Yo creo que eso es por lo que no está subiendo el dólar. ¿Es posible? Sí, de hecho, mientras el indicador del dólar, o sea, mientras el dólar como tal, basado, y el indicador es lo que refleja cómo está esa consolidación del dólar, ese fortalecimiento del dólar, mientras el dólar no se fortalezca, mientras no haya políticas, anuncios, cambios de tasas de interés, mejoras en los subsidios, ¿qué otro indicador te puedo dar? ¿Cómo se llama? La nómina agrícola, que la nómina agrícola define mucho al respecto. No vamos a ver que el dólar se fortalezca, por lo tanto no vamos a ver que los pares relacionados con el dólar empiecen a tener ese movimiento donde esperaríamos en el caso del euro dólar que el precio baje. Y por el lado del canadiense, esperaríamos que se fortalezca el canadiense más porque el canadiense tiene una íntima relación con el dólar. Bueno, todos tienen relación con el dólar, pero digamos de forma más directa el canadiense y principalmente por el petróleo, hoy hay inventario de petróleo, y veríamos en un canadiense fortalecido que se pagaría más francos suizos. Y aquí es donde veríamos entonces el precio que empieza a subir. Porque entonces estaríamos viendo esto, que el precio empieza a subir producto de qué, de que el canadiense se fortalece y se paga más francos suizos. ¿Y por qué se fortalece el canadiense? Cuando el dólar norteamericano también se fortalece. Esto es una cadena de puntos. Entonces tenemos que ver todos los puntos, cómo se van uniendo, de tal forma que nosotros podamos también tener una visión panorámica del mercado y poder aprovechar esos movimientos. Estamos en inicio de año todavía, esperábamos más movimientos ya por los anuncios, ya después del cierre de año y toda la cosa. Sin embargo, hemos visto cómo se ha quedado ese movimiento horizontal en general. Y vemos también ese movimiento horizontal aquí. Vemos que se han quedado, miren, movimiento horizontal, movimiento horizontal. Y a pesar de que estamos en una hora, pues ya llevamos aquí, ¿qué les digo? Un buen rato que estamos en puro movimiento horizontal. Miren, si yo hago toda la semana, movimiento horizontal. Semana pasada, movimiento horizontal. Entonces, se han quedado en una franja, en una franja, en una franja, bien, como decía Marisol, bien tranquilito el mercado. Lo que sí, esperamos que ya con los próximos anuncios y el de mañana, pues veamos algún movimiento ya un poco más fuerte, un poco más acelerado. Tal vez no fuerte, digamos más acelerado, más rápido. Que básicamente lo que hacen es acelerar los fibos. Los movimientos, esto, lo que hacen es acelerar siempre los Fibonacci. Y bueno, son las 7:03. Nosotros nos vamos retirando para desconectarnos y reconectarnos en el Mixler. Les deseo que pasen un feliz día, que tengan excelente semana. Nos vemos el día de mañana para darle continuidad al análisis que estábamos haciendo hoy. Y mañana probablemente vamos a estar pendientes de los anuncios que se van a dar probablemente durante nuestra sesión en la mañana. A esa hora tenemos anuncios porque a esa hora va a arrancar algunos anuncios que van a mover el mercado. Nos vemos, que pasen feliz día. Recuerden, cuídense ustedes y cuiden a su familia. Un abrazo. Gracias, Osman.